constitucionalista Domingo García Belaúnde. Yo debo decir que lo conozco desde que comencé mis estudios universitarios hace más de 50 años. Ya por entonces había hecho publicaciones, en particular en la época, sobre filosofía y derecho, a propósito de Sócrates en primer lugar y de otros filósofos griegos. Yo recuerdo haber leído esos textos hace más de 50 años. Era ya una figura que había renovado un área del derecho de la que pocos se interesaban en esa época, que era el derecho constitucional. Y de pronto, muchísimos temas de nuestra vida pública y política desembocan en el derecho constitucional. Domingo García Belaúnde, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta invitación. No he venido antes porque no había la oportunidad, pero simplemente. Ojalá que sirva para que venga cada vez que aparezca un tema, porque los citan mucho. Yo mismo lo cito, leo sus entrevistas, veo algunos videos que ha grabado, pero es diferente poder conversar. Correcto. Quisiera, antes de entrar a algunos temas específicos, preguntarle a qué se debe que haya un tal auge, una tal presencia en el debate público de la Constitución y del derecho que se deriva de ella. Antes no era así. ¿Qué ha pasado en esas últimas décadas? Bueno, lo primero que hay que tener presente es que la Constitución es un instrumento de paz social, por así decirlo, que refleja inclinaciones y valores políticos. O sea, son opciones políticas que adopta una comunidad para poder vivir. Y claro, cuando esta comunidad es tranquila, es pacífica, es consensuada, lo constitucional es interesante como es en Estados Unidos, en Europa, pero no es pues tan álgido como aquí. Acá se ha roto el consenso, entonces hay una utilización de la Constitución, entonces todo el mundo se ve obligado a utilizarla, lo cual me parece muy bien. El problema es que para utilizar una Constitución como para utilizar un código tributario o para utilizar pues, un remedio que se compra en la farmacia hay que estar enterado. Cosa que lamentablemente en nuestro país se tiende mucho a hablar de oídas, ¿no? de terceros. Y eso se puede estudiar muy fácilmente, no es ningún misterio. Hay varios manuales, los tratados. Hay mucho, ¿no? Sobre todo extranjeros, ¿no? Sí. O sea, cualquiera, por ejemplo, cualquiera sabe lo que es una enfermedad común y silvestre. Cualquiera lo sabe. ¿Por qué? Porque pregunta, va a la farmacia. Cualquiera sabe cómo es construir una casa, una puerta. Perfecto. Cualquiera sabe algo de cocina. Mi pregunta es ¿por qué eso no lo estudian con la misma seriedad? No lo hacen. ¿Por qué? Ese es el problema. De acuerdo. En todo caso, el hecho de que usted venga acá sirve para suplir. Espero que sirva. Sobre todo si se hace visitas regulares de aquí. Ahora bien, usted sostiene la tesis general de que hay que cambiar la Constitución, pero no es el momento, dice. ¿Por qué le parece que la actual Constitución del año 93 parece no corresponder del todo a la arquitectura política que necesitamos? Bueno, no he dicho exactamente eso. Lo que he dicho es de que esta Constitución tenía dos fallas fundamentales. Uno, que eliminó la descentralización y la reemplazó por la municipalización, pero en la época de Toledo se volvió a las regiones, que lamentablemente es un buen esquema, pero está como está. Y dos, se ha eliminado el Senado, pensando que el Senado es una especie de copia de diputados, y no es así. El Senado es un reducto para determinadas cosas y nada más, y para mejorar el trabajo parlamentario. Hoy en día el atraso en el Congreso no es porque sean deficientes, no tienen tiempo, punto. Entonces yo lo que decía es, miren señores, cuando salió Fujimori, estuvimos muchos por la idea de cambiar a la Constitución o volverla al 79. Había una comisión de Paniagua que yo presidí en esa época con mucha gente muy calificada. Pero han pasado 30 años, o casi 30 años. Ahora, lo que recuerdo es que lo que decidieron es mantenerla, pero borrar con tinta negra la firma de Alberto Fujimori. Es una salida constitucional curiosa, original, ¿no? Es una salida política, digamos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las decisiones oficiales dicen, nota, por ley tanto se borró la firma de Alberto Fujimori. Lo mismo, Se borró con tinta negra. Sí, se borró. Pero la idea era esa, pero lo que pasa es que al final hubo mucho intento en cambiarla, se nombraron comisiones y todo, pero al final se fue cambiando y al final ni siquiera Paniagua fue partidario de cambiarla, sino de reformarla y actualizarla. Y después de 30 años estar cambiando de una Constitución... Pero lo que sí he leído que usted ha dicho es que no es el momento. No, eso sí. ¿No es el momento de qué? De hacer una nueva Constitución o incluso hacer un plan de reformas integral, porque hay mucho apasionamiento, hay mucha polarización, hay muchos intereses en juego y la gente habla cualquier cosa. Pero vivimos así, ¿eh? Usted aspira a que nosotros veamos en lo que nos queda de vida un país de gente apasionada. 78, 79 hubo una especie de ambiente general pro Constitución. Uno. Y el año 93... ¿Recuerda usted que se abstuvo a Acción Popular que ganó las elecciones? Sí, pero Belaúnde juró la Constitución al año siguiente, pues. Belaúnde no lo hizo... O sea, Belaúnde se abstuvo por estrategia. Punto.
Esa es la verdad. Porque sabía que si intervenía en la constituyente iba a perder, como efectivamente perdió Bedoya y perdió Ayala Torre. Pero no. Y el 93 hubo un consenso en que había que hacer una constitución y se fue todo normal. O sea, sí puede haber un momento de consenso y de calma para hacer ciertas reformas constitucionales. Lo que parece, más allá de los dos puntos que ha mencionado usted, Senado por una parte y descentralización por otra, que hay dificultades para mantener el equilibrio entre los poderes. De ahí que se haya discutido tanto sobre la cuestión de confianza, sobre la vacancia, que es una figura que existía desde el 19, pero que no se había usado hasta Fujimori en el 2000 y que se ha vuelto ahora una moda. Así es. Pero, digamos, por decir solamente la vacancia existe en todos los países de América Latina y eso viene de la Constitución Americana de 1787. Recordemos que se ha intentado la vacancia con Nixon, con Clinton y con Trump hace poco. Pero eso es un procedimiento con un juez supremo. No. ¿Cómo que no? No. El impeachment supone que un juez supremo, el presidente de la Corte, asista junto a los congresistas. Perdón, voy a pedir una precisión. A ver. El impeachment, que se ha traducido normalmente como juicio político en toda la tradición latinoamericana, se lleva a nivel congresal siempre. Lo que pasa es que en Estados Unidos, cuando se juzga el presidente de la República, preside el presidente de la Corte Suprema. Hay un juez profesional, entonces. Que preside. Sí, no falla, no vota. Pero preside toda la deliberación. No. ¿Por qué? Votan los congresistas, pero bajo la presidencia de un juez supremo. Es un caso yo he leído algunos debates. Es típicamente político. Y aún más, voy a confirmar lo siguiente. Si teóricamente se suspende al presidente o se le inhabilita y hay un delito, pasa a la Corte Suprema para ser enjuiciado penalmente en la Suprema, como acá. Ergo, lo que hay en el Congreso es un proceso de control político. ¿Presidido por un presidente de la Suprema? Sí, pero es control político. Ahora, la gran diferencia, ya que usted menciona, por ejemplo, el caso de Nixon, es que se le podía perdonar. Si es que renunciaba, su sucesor le habría adelantado, renuncia y te perdono, y todo se archiva. Es por eso que renunció un hombre tan tenaz como Nixon, ¿no? Sí. No, se le indultó y allá se respetó el indulto, cosa que acá no pasaría, ¿no? Evidentemente, ¿no? De acuerdo. Sí. Ahora bien, hay varios procesos en curso para salir de este tema doctrinario. Hoy hemos sabido que la justicia constitucional ha rechazado una tutela de derechos que había sido presentada por la defensa jurídica de Pedro Castillo. Y el abogado Benji Espinosa ha reiterado hoy que el artículo 117 no faculta a que el presidente sea investigado. ¿Cómo es que un defensor puede decir eso cuando el artículo 117 que le invoca no habla de investigado, sino de acusado? Así es, ¿no? Y eso está aclarado hace mucho tiempo de que sí puede ser investigado. Lo que pasa es que es una investigación que no puede ir más lejos, no puede ir a lo que llaman los penalistas la preparatoria, que incluye, por ejemplo, detención. Eso no se puede. Porque se puede investigar, por supuesto. La señora Zoraida Ábalos abrió una investigación contra el señor Castillo, lo archivó porque dijo que no se lo puede investigar. Pedro Sánchez modificó y dijo, no, se puede investigar, que es lo que sostiene la tradición y la doctrina. Ahora, hay un problema, sin embargo. Se ha hecho una investigación preliminar que ha culminado con una denuncia constitucional sólida, con muchos indicios, con muchos testimonios contra Pedro Castillo. ¿Qué puede hacerse con esa denuncia? La pregunta es urgente porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene que dar curso a esta denuncia. Y eso supone pasar a una etapa más allá que la preliminar. No. Pero entonces, ¿para qué sirve presentar eso ante el Congreso? No, el trámite es Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente y Pleno. Es simplemente el visto bueno para que el Pleno lo discuta. De acuerdo, pero ¿qué puede hacer si ya está hecha? ¿Cómo nada? Algo hay que hacer con esa denuncia constitucional. Archivarla. Señor García Belaúnde. Es que lamentablemente el 117 dice que solo se le acusa por A, B, C y D. Y lo que está en la Fiscalía de la Nación, esa carpeta inmensa que envió la Fiscal de la Nación, que merece todo mi respeto, no está considerado ahí. Son delitos muy graves, pero no está considerado ahí. Ahora, la propia fiscal Benavides pide al Congreso que interprete el artículo 117 en el marco del bloque constitucional, en particular de algunos tratados que hemos firmado después de que se entrara en vigencia nuestra Constitución actual, en particular el de la ONU de lucha contra la corrupción, de manera que se haga una interpretación del 117 que permita ir más allá en la investigación. Y eso no tiene sentido. ¿No le parece a usted? No, por una sencilla razón. En primer lugar, yo he leído bien
la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, aprobada en el 2004. No dice nada, número uno. Número dos, el artículo 57 de la Constitución dice que cuando uno aprueba un tratado que tiene roce con la Constitución, que no es el caso, se aprueba siguiendo el mismo trámite de reforma constitucional, que no se ha hecho. Este tratado ha sido aprobado por decreto supremo. Ergo, no sirve, pues. Es muy importante, pero no sirve. ¿Por qué? Porque no ha habido una recepción íntegra, que esa convención tiene solamente políticas generales. Pero ha sido ratificado por el Congreso. ¿Y qué? Bueno, ¿y qué? No es solamente decreto supremo, hay una ratificación. ¿Dónde dice esa convención que hay que acusar al presidente y sancionarlo? No, lo dice. acusarlo no, claro, no es su tema. No lo dice. que sí su tema es que el Estado tiene que darse los medios de luchar contra la corrupción. Es otra cosa. Y de lo que usted dice se puede deducir, y me imagino que estará aplaudiendo el señor Benjo Espinosa y otros, de que no podemos hacer nada. No. A mí no me importa que me aplaude Benji Espinosa o yo sé Castillo. yo sé No, que lo usted que yo quiero es poco decir, sensible a esa... Lo que yo quiero decir es que ese candado contra el presidente existe hace 150 años. Susel Paredes hace varias semanas dijo en un programa de televisión que ella había propuesto en abril ampliar el 117 con mayores causales y nadie le hizo caso. En consecuencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar ese artículo, muy sencillo. Bueno, pero nadie lo hace porque no le interesa. Dos legislaturas extraordinarias. Han de hacerlo antes, ahora ya es un poco tarde. Bueno, todavía... Para mí, la salida es la vacancia, no hay otra. Pero eso requiere 87 votos, eso es un problema técnico, matemático, un problema técnico, no un problema de bolsillo y de chequera de los congresistas. Ya, de acuerdo. No veo otra salida, porque por otra parte hay un proceso en curso por traición a la patria, que sí es uno de los 4 causales mencionados en el artículo 117. Ahora, usted ha mostrado reservas prudentes. Sí, bueno, yo no soy penalista, no voy a decir que no es así, pero no la veo honestamente. ¿Por qué no? ¿Qué le falta? Porque, bueno... En primer lugar, la traición a la patria, ¿por qué? Porque dijo que iba a dar una salida mar a Bolivia, pero hay 3 Bolivia Mar en los últimos años, en la cual... Pero sin soberanía. A nadie se le ha ocurrido nunca hacer un referéndum. ¿Pero acaso dijo Castillo que era con soberanía? Estaba implícito, porque es lo que había dicho en el foro de Sao Paulo previamente, y eso es lo que es la tesis boliviana. Dijo una tesis imposible, que iba a someterlo a referéndum, que eso es imposible. Pero o sea, eso es otra falta, ¿no? Estar anunciando algo que está explícitamente prohibido por la Constitución. Que eso sea pues un delito, honestamente, ¿no? Yo no creo que sea un delito. Sí. Ahora, yo pienso eso, por lo menos. Sí. Si el Congreso hizo otra cosa, es problema del Congreso, ¿no? De acuerdo. Ahora, he leído que usted ha declarado que le consultaron las personas que redactaron esta denuncia. Sí, con mucha que usted cordialidad. Dio su opinión, pero que se abstuvo de firmar. Yo respeto mucho las opiniones y de repente pasa, no. O sea, yo no digo que no tenga éxito esta acusación, yo no creo en ella, punto. Ese es otro problema. Sí, claro. Y si es que pasara, ¿piensa usted que habría pasado por la fuerza de los votos, pero sin fundamento jurídico real? Sin mayor fundamento jurídico, yo diría habría pasado por razones políticas, porque la gente quiere deshacerse de Castillo. Esa es la verdad. Hay una gran mayoría. Hay una gran mayoría. ¿Qué vía constitucional a usted le parece abierta para ese objetivo? La única que yo veo es la vacancia, no hay otra. No tiene reserva frente a ese concepto para mí tan es clarísimo, difuso. ¿Por qué es clarísimo? ¿Cuál es el contenido que define cuando hay incapacidad moral? Ojo, para usted que también hace filosofía, permanente. Bueno, es que porque ¿quién puede juzgar que la incapacidad moral es permanente? Bueno, yo sabía que Dios Padre podía, pero fuera de él, fuera de él me parece un poco... Vayamos a lo que se ha discutido en el siglo XIX, que lo he estudiado, y vayamos al debate constituyente del 31, del 78 y del 93 sobre qué es la capacidad moral permanente. Morales de mores. Sí. Costumbres, usos, que es la versión latina de ethos griego, ¿correcto? Sí, o sea, ¿qué cosa está sancionando una vacancia? La conducta o la inconducta de un personaje. Punto. Permanente, ¿por qué? Porque lo sigue haciendo. Nada más. Un caso concreto. Ecuador, en los años 60, tenía un presidente que se llamaba Arosemena. Varias veces, presidente, sí. Llegaba borracho, lo vacaron. ¿Y qué cosa? No ha dicho nada, era un borrachín y punto. Un alcohólico. Eso es la vacancia. Y en otros países es buen comportamiento, negligencia, o sea, es simplemente manera de ser. ¿Qué hacemos con un presidente que sale borracho? ¿Qué hacemos con un presidente que sale corriendo en un coche y atropella? No se le puede acusar, vacancia. Lo que pasa es que los congresistas no tienen un sentido de responsabilidad, que es otra cosa. Bueno, esa es la salida. Hay de todas maneras 44 congresistas que han sido elegidos con Perú Libre o sus aliados y que son hostiles políticamente a que salga Castillo. Claro. Bueno, eso ya bloquea, ¿no? Eso impide que se llegue a 87. Y además de los demás, que ya sabemos que se prestan por razones dudosas. Claro. Sí, bueno, eso es un problema serio que habría que hablar en el futuro.
el problema electoral, ¿no? Que no se ha acometido, no se ha, digamos, afrontado todavía el problema electoral, ¿no? ¿Cómo ve el desempeño hasta ahora de los actuales miembros del Tribunal Constitucional? Bueno, tienen un desempeño muy breve todavía, Sí. no podría juzgarlos. Yo creo que es gente de primera, ¿no es cierto? Gente de primera, los conozco a todos ellos, son gente que los he visto en la docencia, en fin, en la actividad. Pero esta última sentencia, que no la he leído, pero que he tenido un resumen, en la cual prácticamente permiten gastos en el futuro, me parece un gran error. Dan a los congresistas iniciativa de ese es gasto un gran con la error. única restricción de que no sea en el presupuesto vigente, Así pero es. sí más adelante. Pero ¿De eso dónde sale no esa sé, interpretación? no, tendría que, bueno, la sentencia está colgada y no la he leído, son muchas páginas, ¿no? Pero sea lo que fuera, yo creo que si es así, es un error, no han debido hacerlo. Es así, inapelablemente. Es un error, es un Yo he leído el error. artículo y ellos Sí. restringen la lectura Sí. al único presupuesto vigente ahora Sí. y no a los que pueden haber. O sea, les dan Sí. iniciativa de gasto, que ha sido uno de los pilares de nuestro, Sí, de bueno, nuestro eso fue equilibrio. el gran éxito desde hace 30 Sí. o 40 años, ¿no? Porque antes, en la época de los 60, 70, 80, llegaba el Congreso, o sea, el ministro de Economía enviaba su proyecto de presupuesto de 100 y lo destrozaban y sacaban 200. ¿Cómo se cubría? Eche uno a saber, ¿no? O sea, las desgracias de superávit, de déficit de los últimos años, previos a esta carta, se debe a eso, a que cada congresista ponía lo que quería. ¿Usted cree que el señor Castillo ha cometido infracciones a la Constitución? Un montón. A ver. Por ejemplo, eso, hablar que va a entregar el mar, por ejemplo, para mí es una infracción, ¿no? Por ejemplo... Pero hablar es ya un acto delictivo, no opinar... creo, no. La infracción normalmente es una falta administrativa o una falta política, ¿no? El concepto de infracción, ojo, viene de la Constitución de Cádiz. Es simplemente una especie de... 1812, Así es, antes de la República. Claro, o sea, eso no es nada novedoso. Y existían en el siglo XIX reglamentaciones sobre la infracción que son, por ejemplo, no presentarse el 28 de julio al presidente. Es una infracción. Sí, claro. Entonces, el presidente cometió un montón de infracciones. Los ministros ¿Cómo se sancionan esas infracciones constitucionales? Es que, eso sí está regulado eso está en la Constitución. En el 99 y 100 Ya. para todos, Sí. pero el 117 dice que solo por, o sea, a un presidente no se le puede tocar por infracciones, que es el gran error que ha cometido la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que va a sancionar por infracciones. Eso no puede ser. No puede ser. El presidente solamente se le puede acusar por esas cuatro cosas. No hay más. Está usted severo hoy contra el Congreso, ¿ah? No, Pese a que no, en algunas ocasiones creo... ellos. ¿Ah? Soy cariñoso con ellos. Bueno, cariñoso yo lo he conocido un poco más con otras personalidades u otras instituciones, pero está diciendo que la subcomisión está cometiendo errores graves que van a marchar en beneficio de Pedro Castillo. Así es. Pero el problema es el siguiente. Por más que yo quiera a las personas, le tenga respeto, conozco a muchos congresistas, los apoyo en muchas cosas, no puedo negarme cuando yo veo un error. Ahora, si les fastidia que yo les señale un error, no hay problema, que me disculpen, pero eso es lo que pienso. Usted es un constitucionalista antes que un político. Nunca he sido políticos son mis hermanos, yo no. Bueno, usted ha tenido algunos malos humores políticos que no se ha privado de expresarlo, ¿no? Pero... Usted ha dicho, por ejemplo, para entrar a otro terreno, que el Perú es un país de odios eternos. Y ha citado el caso notable de su abuelo, deportado en la época de Leguía durante casi 10 años. Se tuvo que ganar la vida en Florida, una Florida mucho más salvaje que la de hoy, por cierto, en los años 20, y que escribió un texto muy severo contra Leguía el año 30, después de que había sido derrocado y maltratado. Víctor Andrés escribe severamente, pero cuando reedita el texto del año 45, considera... Fue demasiado severo, mejor es no estar sembrando más odios, ya pasó, que la historia juzgue. Y en vida de él no permitió que se volviese a publicar eso. Ya, ¿usted ha heredado esa actitud severa por un lado y luego benigna? No, hay que ser severo en el momento, pero con el tiempo tratar de ser más condescendiente y entender a las personas. No tengo por qué mandarlos al infierno de Dante, ¿no? Sino simplemente decir, esto se hizo mal, pero bueno, ya sigamos por adelante, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, estamos ante una situación complicada, porque hay una fiscalía que ha establecido no solamente infracciones a la Constitución, sino un comportamiento de complicidad manifiesta, por ejemplo, en los nombramientos de personas que no son idóneas, con toda evidencia, y algunos prontuariados. ¿Qué se hace en ese caso? Nada.
¿cómo nada, señor García Belaúnde? ¿cómo Está nada? demasiado pasivo. Es el usted. Congreso el que debe censurarlos. ¿Ya? Ese es o sea, nuestro sistema es un sistema de controles. El Congreso controla con la vacancia, con la acusación constitucional en estos casos, y que hace también la interpelación y la censura. Ese es el control político. Otro caso sería si es que los ministros cometen delitos, ellos no tienen protección, ellos sí se les puede acusar, a los ministros y a los congresistas, al presidente no. Entonces, es un sistema de controles. De acuerdo. Ahora bien, como usted sabe, ante la denuncia de la Fiscalía, el Congreso se volteó hacia el Tribunal Constitucional pidiendo que lo ayude a interpretar el artículo 117. Y el TC contestó rápidamente: no absolvemos consultas, nosotros solamente vemos contenciosos. Su opinión sobre este ir y venir. Pero es que ese fue un error. El único caso que yo conozco de un ente constitucional que absuelve consultas es el Consejo Constitucional francés. Punto. El resto no absuelve consultas. La Corte Suprema de los Estados Unidos no absuelve consultas. Ningún otro tribunal absuelve consultas. Resuelve casos. Y eso fue un error. Y aún más, antes de plantearlo, me lo consultaron a mí, a Natalia Primo y otra persona usted lo más. dijo, Yo que dije, no lo haga. No lo haga, que están perdiendo el tiempo. Ya. Y les dieron en la cara, les tiraron la puerta en la cara. 7-0, ¿no? Porque 7-0, pues. fue un Además, voto. es normal, eso fue un error. Eso fue un error. Bueno, como usted sabe, no todos sus colegas piensan igual, pero... No hay problema, no hay problema. Bueno, problemas hay, ¿eh? No, pero no hay problema en la discrepancia. Si es cordial, sí. Yo sé quién lo ha hecho y no lo voy a mencionar. Yo lo quiero mucho, pero otra cosa es la amistad y otra Yo no le es... voy a preguntar, no le voy a preguntar. No. En todo caso, muchas gracias por estar acá. Gracias también Hemos por esa podido hablar invitación. con buen humor incluso, ¿eh? Sí, sí, que no sí. siempre tiene usted, a veces más bien. A veces sí soy con el fin alto, ¿no? Bueno, muchas gracias por su presencia acá y por el buen ánimo con el que ve usted problemas que son graves, Sí, porque muy traen muy graves. malas consecuencias Sí, ya lo para creo nuestra que población. sí. Señor Domingo García Belaúnde, constitucionalista, profesor de la Universidad Católica y considerado por algunos como el padre del renacimiento del derecho constitucional en el Perú. Muchas gracias por su presencia acá. Vamos a ir a una pausa y retomamos las cosas como